Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y con Luis en el título. Hoy vamos a hacer el resumen de la octava etapa del Giro de Italia 2026, donde ha ganado Jonathan Narváez. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero con el Movistar Team, que ya os digo que ha sido un super episodio. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a pasar a analizar el recorrido de esta octava etapa. Como sabéis, era una jornada de 156 kilómetros, desde Chieti a Fermo, y como veis, pues estos 156 kilómetros se traducían en 1804 metros de nivel positivos, que como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente esos 1800 metros de nivel positivo, pues básicamente todos estaban metidos, o la mayoría por lo menos, en los últimos 60 kilómetros de carrera, porque como veis, había 4 puertos puntuables, 3 de ellos de cuarta categoría y un tercera, pero luego estaba metido el repecho del kilómetro Red Bull y otro repecho por ahí metido. Una vez dicho esto, perdonad por el fallo en la voz, y una vez dicho esto, pues vamos a pasar a analizar la carrera, que bueno, como sabéis, vamos a repasar quién llevaba las diferentes maglias: la maglia rosa Eulalia, la maglia Ciclamino Paul Magnier, la maglia Achurra, la de la montaña, Jonas Vingegaard, disculpar, y luego la maglia bianca la llevaba Giulio Pellicciari, aunque realmente el que la debería llevar es Eulalio, pero como llevaba la maglia rosa, pues se ha cedido al corredor italiano. Como sabéis, en cuanto a las subidas de hoy, pues estaba el Montefiore de Asso, Monte Rubiano, Capodarco y luego Fermo. Hay que decir que en cuanto a la situación de la general por puntos de la montaña, pues el día de hoy repartía 34 puntos, que bueno, entre 3 puertos de cuarta categoría y uno de tercera, como he comentado al principio. Y hay que decir que el último corredor que vistió danés la maglia churra en el Giro de Italia fue Jasper Borre en 1986, así que 50 años después pues está haciendo historia Jonas Vingegaard. Se daba el banderazo de salida y pues salía Waldi. 6 corredores conseguían un pequeño hueco, pero como si habéis visto la jornada o os habéis ido metiendo en Pro Cycling Stats, pues sabéis que la escapada no se ha hecho tan fácil. En este grupo de 6 iba Bussato, Turconi, Waldi, Iván García Cortina, Matías Valls y Alberto Bettiol. Luego han cogido una pequeña diferencia. Salía un grupo perseguidor porque atacaba Jonas Gen a falta de 152 kilómetros. Perdonad por el fallo en la voz que he tenido que toser. Del Alpecin Premier Tech, con él se iba Cepeda y Van de Bosse. Luego el pelotón entraba en el grupo 2 en falta de 151 kilómetros. Volvía a haber muchos ataques en el pelotón. Los atacantes eran capturados a falta de 150 kilómetros. Alberto Bettiol atacaba, con él entraba un poquito más tarde Filippo Ganna. Luego lo probaba Jonathan Milan, que en estos kilómetros hemos visto una lucha bastante curiosa entre Paul Magnier y Jonathan Milan, porque cuando atacaba Jonathan Milan pues iba Paul Magnier, y cuando atacaba Paul Magnier pues iba detrás Jonathan Milan por la lucha de la maglia Ciclamino, evidentemente. Luego, como digo, pues se iban en solitario, bueno, en solitario no, en un dúo Alberto Bettiol y el señor Filippo Ganna. Luego lo probaba también Magnus Sheffield, era capturado por el pelotón poco más tarde, 3 kilómetros después, en el kilómetro cuando restaban 140 kilómetros para la línea de meta. Luego 10 corredores cogían una pequeña diferencia. También atacaba Creccioli, también aceleraba Simfrin, el corredor británico de DSM, a falta de 136 kilómetros. Luego veíamos como aceleraba Filippo Magli, el corredor de Bardiani. Veíamos como Univet se ponía con 2 corredores en la punta del pelotón, que lo hacía el propio Buchpuls, el que estaba tirando. Garafoli y Tobias Bayer cogían una pequeña diferencia a falta de 132 kilómetros. También veíamos cómo aceleraba Michael Valgren y Misfush. Luego veíamos como Tobias Bayer y Garafoli eran capturados a falta de 131 kilómetros. Intentaba saltar también Giulio Ciccone, que no sería el último intento del corredor italiano del líder 3, que ya sabéis que va decentemente en la clasificación general, por lo que es muy complicado. 3 corredores cogían una pequeña diferencia. Atacaba un corredor de Groupama francés de Ye, y aquí veíamos como 2 corredores cogían una pequeña diferencia a falta de 123 kilómetros. Veíamos también como otros 10 corredores cogían un pequeño hueco a falta de 122 kilómetros, y veíamos como había una caída de Fabio Christen, el corredor suizo,
de Pinarello, que básicamente se iba al suelo porque hacía el afilador con un corredor de NSN, que de hecho el equipo de NSN se ponía en las primeras posiciones del pelotón cuando restaban 119 kilómetros para la línea de meta. Filippo Ganna y Betiola, todo esto seguían estando escapados, mantenían una pequeña diferencia, que bueno, en el kilómetro 10 de la escapada pues mantenían una diferencia de 12 segundos, que ya llevaban 36 y medio de kilómetros de escapada. En el kilómetro 20 24 segundos, en el kilómetro 30 34 segundos y en el kilómetro 40 24 segundos. Veíamos una confirmación del abandono de Fabio Christen cuando restaban 116 kilómetros. Veíamos como Kubica empezaba a tirar del pelotón y también como cogían tres corredores un pequeño hueco a falta de 115 kilómetros para la línea de meta. La situación de la carrera a falta de 120 kilómetros pues era la siguiente: Filippo Ganna y Alberto Bettiol en cabeza de carrera, 20 segundos Ulissi, Probright y Bayer, que evidentemente aquí tiraban los Alpecin porque Ulissi tenía por delante a Alberto Bettiol, y a 25 segundos el pelotón. El grupo de Tobias, Bayer, Probright y Diego Ulissi eran capturados a falta de 106 kilómetros y todavía el señor Filippo Ganna y Alberto Bettiol continuaban sacando una pequeña diferencia. Luego 5 corredores lo volvían a probar, el pelotón entraba en el primer grupo perseguidor y a falta de 103 kilómetros pues Alberto Bettiol y Filippo Ganna pues eran capturados después de hacer una escapada de unos 40 kilómetros, no sacando más de 50 segundos al pelotón. Código todos juntos de nuevo, lo improbaba a falta de 101 kilómetros Remi Cavagna, atacaba un corredor de 1X, con él se iban Mikkels y Sevkov, el corredor de Bardiani, que bueno, esto era a falta de 97 kilómetros. Este grupo poco más tarde entraba Jacobs, formaban un cuarteto formado por Mads Mikkel, Sevkov, De Bernes y Jacobs. También aceleraba Kubica, que en verdad no, en esta parte de la carrera no estaba controlando ningún equipo, lo único que como había constantes ataques pues básicamente ningún grupo cogía una diferencia importante, y los que más lo habían conseguido hasta este punto pues eran Filippo Ganna y Alberto Bettiol. Alrededor, a falta de 95 kilómetros, veíamos como se había formado alrededor de 13 corredores en el grupo 1, pero un kilómetro más tarde eran capturados, perdonad por el fallo en la voz, y ya estábamos a 27 kilómetros de los pies del primer puerto del día de Montefiore de Aso, que básicamente pues es lo que se estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. También veíamos como Jan Christen empezaba a tirar del pelotón, aunque como digo no tiraba un equipo muy fuerte. Atacaba de nuevo Alberto Bettiol, sorprendentemente que le quedaban al italiano fuerzas después de la escapada con Filippo Ganna. También veíamos como 4 corredores cogían un hueco, aparte de Alberto Bettiol, Lednoset y Probright. Más tarde eran capturados. También veíamos un acelerón a falta de 83 kilómetros para la línea de meta de Josh Kent, el corredor neozelandés del Groupama francés de United. Luego pues atacaba Filippo Ganna de nuevo, y la composición del grupo 1 pues estaba formado por 8 corredores: Tobias Bayer, Marcelucci, Valgren Waldi, Treccioli, Michael Birk, que sería protagonista, Marcus Holgar y Diego Ulissi, que también Diego Ulissi iba a ser protagonista. Aquí empezaba a tirar el Soudal Quick Step del pelotón, aceleraba de nuevo a falta de 78 kilómetros Kopecky. También atacaba Tinton Teuntenberg, el corredor alemán del Lidl Trek, a falta de 77 kilómetros. Veíamos al abandono de Jake Stewart, el corredor británico de NSN. Los atacantes eran capturados y aquí empieza la magia. A falta de 76 kilómetros, Michael Birk y Jonathan Narváez, Michael Birk lanzando a Jonathan Narváez, a su compañero del UAE, cogían una pequeña diferencia. Un poquito más tarde, a falta de 73 kilómetros, Lednesud entraba al grupo 1, por lo que se formaba un trío en cabeza de carrera formado por Jonathan Narváez, Michael Birk y Lednesud. Hay que decir que se dividía el pelotón. Jonas Vingegaard no estaba en la primera parte del pelotón y por lo tanto el Visma se ponía a tirar en la parte trasera con el Jacob. Más que nada por delante se había quedado Eulalio la maglia rosa. A falta de 70 kilómetros, por la situación de la carrera la siguiente: por delante el trío que os comentaba, Narváez, Michael Birk y Lednesud. En el segundo grupo, Busato, Christen y Kopecky a 15 segundos, y a 20 segundos el pelotón. Luego, la división del pelotón se acaba a falta de 69 kilómetros, y a falta de 66 kilómetros pues eran capturados, perdonad por el fallo en la voz, Busato, Jan Christen y Kopecky. La última victoria de los corredores del grupo 1, pues bueno, ya sabéis que Jonathan Narváez ganó la cuarta etapa del Giro Italia de esta edición. La última victoria del NSU fue en la ruta del Nacional de Noruega en 2025, y Michael Birk ganó la cuarta etapa
de la Criterium de Dauphiné en 2023. Ya estábamos a 5 kilómetros de llegar al sprint intermedio de Cupra Marítima, que básicamente estaba en la base del primer puerto del día puntuable. 20 corredores cogían una pequeña diferencia a falta de 63 corredores, a falta de 63 kilómetros. Y bueno, la composición del grupo 2, que luego más tarde no la vamos a poder hacer bien, digamos, el repaso, porque Procycling Start no ha sido capaz de coger los dorsales, por así decirlo. Pero bueno, ahora mismo la composición del grupo 2 estaba formada por 21 corredores, en el que estaba Magli, Marcelusi del Bardiani. Del Grupama estaba Cyril Bar Jacobs. Por parte del Lotto solo estaba Waldi. Por parte del NSN estaba Pinarello y Corbin Strong. Perdonad que de nuevo me ha fallado la voz. Del Polti solo estaba David González. Por parte del Soudal solo estaba Van den Bosch. Por del Heiko solo estaba Pascal Ackermann y Jules Jensen. Por parte del DSM solo estaba Hamilton y Van den Broek. El equipo que más representación tenía pues era el Polti con 4 corredores. Estaba Matías Weiss, Maestre, Misfut y Pesanti. Por parte del 1 del 1X no, del 1X no. Del UAE estaba Igor Arrieta, pero hay que tener en cuenta que por delante tenía Michael Birch y al señor Jonathan Narváez. Por parte del Unibet estaban 2 corredores, Larsen y Wout Puls. Y por parte del 1X, ahora sí, estaba Marcus Hollegaard. El sprint de Cupra Marítima pasaba primero Lex Nessus, segundo Jonathan Narváez, tercero Michael Birch, cuarto Larsen, quinto Matías Weiss. Y los únicos equipos que básicamente no tenían representación en la fuga pues eran el Bahrein, el Visma, Decathlon, Red Bull, Tudor, Lidl Tech, Nez Company, Ineos, Astana, Education First, Movistar y Alpecin Intermediate, por lo que a falta de 56 kilómetros el Movistar y el Education First empezaban a tirar del pelotón. Ya estábamos en la primera subida de Montefiore de Aso, veíamos cómo atacaba desde el pelotón Lorenzo Milesi. También veíamos con el primer grupo perseguidor Wout Puls atacaba y se empezaban a quedar los primeros corredores a falta de 55 kilómetros para la línea de meta. Había un pequeño parón en donde estaban en las primeras posiciones del pelotón Red Bull y Visma, pero esto duraría poco porque, como digo, los atacantes eran neutralizados y Wout Puls seguía tirando. Alrededor de 40 corredores en el primer grupo perseguidor. A falta de 54 kilómetros para la línea de meta, aceleraban Misfut. Luego Eulalio daba un poquito de velocidad porque veían que se quedaba muy parado y en ese grupo de 40 corredores se podían meter algún corredor importante, también el propio Jonas Vingegaard, hasta que llegó un gregario del Visma Lisa Bike. Como digo, empezaba a tirar campeonatos a falta de 51 kilómetros. También atacaba desde el pelotón Geber Xavier, el corredor eritreo del Lidl Trek. También veíamos cómo aceleraba Garafoli, pero esto era en el segundo grupo perseguidor del trío de Narváez, Michael Birch y Lex Nessus, que en este primer terreno, pues sobre todo el que estaba haciendo el hueco, pues era Michael Birch, aunque es verdad que de vez en cuando entraba al relevo Jonathan Narváez y Lex Nessus. Luego hay que decir que el COM del puerto de tercera primero pasaba Michael Birch, segundo Narváez, tercero Lex Nessus, cuarto pasaba Larsen, por cierto, y ya estábamos a 5 kilómetros de la siguiente subida de Monte Rubiano. Ya a falta de 43 kilómetros pues habían completado el 50% de los metros de desnivel que estaban programados para esta octava etapa. Y como digo, Garafoli estaba persiguiendo al grupo 1. Este grupo pues estaba conformado por Magli, Marcelusi, Cepeda, Beloki, Cyril Bar, Jacob, Rochard, Waldi, Juan Pelope, Milesi, Romo, Turner, Pinarello, Strong, González, Van de Bosch, Zanos, Jules Jensen, Hamilton, Van den Broek, Weiss, Maestri, Misfut, Pesenti, Jan Christen y Arrieta, Larsen, Pul, Courset y Scaroni, que el más peligroso de cara a la clasificación general pues era Scaroni porque estaba a 5 minutos 23. El COM del puerto de Monterrubiano primero había pasado a Narváez, segundo Michael Birch y tercero Lex Nessus. Y digamos la división que se había hecho en el Monterrubiano por el ritmo alto que había puesto el Unibet, también Movistar, también el acelerón de Garafoli, pues había finalizado a falta de 36 kilómetros. Luego veíamos cómo atacaba Javi Romo cuando quedaban 36 kilómetros para la línea de meta. Y un dato bastante curioso, que esta es la etapa de momento con más velocidad en esta edición del Giro de Italia 2026. Que tampoco era muy complicado porque el resto, sobre todo las de Bulgaria, pues no se hizo tan bien. Como digo, a falta de 33 kilómetros Javi Romo estaba persiguiendo y empezaba a tirar del pelotón a falta de 30 kilómetros el Visma.
A 5 kilómetros para llegar al sprint intermedio del muro de Ferro, pues también empezaba a tirar el Bahrein. Veíamos como en el kilómetro Red Bull pues pasaba primero Michael Beer, segundo Legendary, tercero Jonathan Narváez, cuarto pasaba a Romo. Y básicamente una cosa importante, los pesos de los corredores que iban en el primer grupo, pues 65 kilos Narváez, 72 Legendary y 78 Michael Beer, que evidentemente estos son datos de Pro Green Style. Y otra curiosidad, otro dato, es que en todas las ediciones del Giro de Italia con más de 1500 metros de desnivel positivo, pues esta etapa de Fermo es la cuarta etapa más rápida. La más rápida es la 11ª etapa del año 2024, que acababa en Francavilla al Mare, que fue 47 kilómetros, estaba situada en 46,6. Ya estábamos a 7 kilómetros de llegar a los pies de Capo d'Arco y veíamos como la media de las primeras 3 horas pues era de 46 kilómetros 800, que es lo que os acabamos de confirmar. En cuanto a los hombres de clasificación del UAE, general del UAE, en las últimas grandes vueltas, pues evidentemente ya sabéis que en el último resultado fue en la Vuelta a España, que Joao Almeida quedó segundo, y luego el peor resultado fue un noveno de Pavel Sivakov en el año 2024, que yo creo que este año va a estar complicado. Los equipos que no tenían representación en estas alturas, cuando quedaban 12 kilómetros y ya evidentemente era muy complicado hacer otra fuga, pues era el Bahrein Victorious, Visma, Decathlon, Red Bull, Tudor y Alpecin, y ya empezaba la parte final evidentemente. Legendary empezaba a sufrir en el grupo 1 porque en principio hizo Michael Beer una aceleración, le neutralizó Legendary, empezó a tirar unos metros Narváez, le apretó el corredor ecuatoriano aunque todavía no estaba en una rampa muy potente. Legendary llegó a la rueda del corredor ecuatoriano, pero un poquito más tarde volvió a acelerar el corredor de UAE a falta de 9 kilómetros 700 metros y ya empezó a abrir diferencias. Luego hay que decir que evidentemente el último que ganó aquí enfermo en la llegada en 2022 en la Tirreno Adriático en la quinta etapa fue Warren Barguil, y como digo la última victoria que consiguió en profesionales Jonathan Narváez pues fue la cuarta etapa de esta edición del Giro de Italia. En cuanto a las victorias de Jonathan Narváez, pues 10 victorias las ha ganado en un sprint reducido, bueno, de un grupo pequeño, una en una victoria en solo, que van a ser 2 con la de hoy. Luego en un sprint de 2 ha ganado 1 y uno de sprint con un grupo bastante largo. Luego evidentemente Jonathan Narváez pasaba primero por el puerto de Capo d'Arco, que más o menos aquí la diferencia respecto al Legendary era de 15 segundos, pero todavía quedaba por llegar al muro de 22,8% enfermo. El resultado del COM, pues segundo pasaba en su tercero Michael Beer. Veíamos como Víctor Campenar se empezaba a tirar del pelotón a 4,5 kilómetros para la línea de meta. A 15 segundos estaba Legendary, a 30 segundos Michael Beer y por detrás había ataques. Como digo, a falta de 3,4 por Jonathan Narváez tenía una diferencia de 12 segundos, pero evidentemente luego se dispararía. Luego empezaba a tirarse Fuchs del pelotón a falta de 2 kilómetros 800. Ya estaba en el último kilómetro Jonathan Narváez, alrededor perdonad por el fallo de la voz, a 800 metros para la línea de meta para Jonathan Narváez. El pelotón tenía unos 30 corredores, atacaba Buzz Pulse en el grupo 3, Eulalio aceleraba, Jonathan Narváez ganaba, que básicamente es su segunda victoria en esta edición del Giro de Italia, cuarta en total en todo el Giro de Italia. Segundo quedaba Legendary y Eulalio empezaba a lanzar el sprint, aunque finalmente el que lo lanzaba era Pellizzari a su rueda Vingar, y no sé si al final ha picado tiempos. Luego suma su victoria 17 Jonathan Narváez como profesional, como digo, 4 en el Giro de Italia, 2 en esta edición, una en el año 2024 y otra en el año 2020, que con esto hay que decir que en el año 2026 el único que ha conseguido su tercera victoria en el Giro de Italia, cuarta con el día de hoy, por Jonathan Narváez. En el año 2025 lo hicieron Nico Denz y Olaf Koiz. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a repasar las diferentes clasificaciones. Primero el top 10 de la etapa. Primero Jonathan Narváez, segundo Lerner, tercero Jota, aquí 1X ha sumado muchos puntos UCI. Cuarto Silva, quinto Milesi, sexto Scaroni, séptimo Strong, octavo López, noveno Buzz Pulse y décimo Beloki. Luego la clasificación general, pues ya veis que Eulalio líder, segundo Vingar, tercero Félix Gal, cuarto Scaroni por meterse a la escapada, quinto Hindley, sexto Pellizzari, séptimo Ben O'Connor, octavo Rondel, noveno
Aresman, décimo Storer, luego la Amalia Chiclamino, primero Paul Mañar, segundo Jonathan Narváez a lo tonto por sumar 2 victorias, tercero Jonathan Milan, luego la montaña, primero Jonas Vingar, segundo Diego Pablo Seguía, tercero Félix Gal, luego la Amalia Bianca, primero Eulario, segundo Pelichari, tercero Rondel, y luego por equipos, primero el Red Bull, segundo el Bisma, tercero el Movistar, que bueno, no lo he dicho, pero es evidente, después de que abandonara en la segunda etapa Dan Yates, Marc Soler y Jay Vine, pues el UAE lleva 3 victorias, las 2 de Narváez y una de Igor Arrieta, así que se han sobrepuesto. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Jonathan Narváez aquí en el Pro Cycling Manager. Conectamos cuando quedan 60 kilómetros para el final y bueno, vamos a formar el treno por el que tenga menos colinas a por el que tenga más. Me hubiera gustado entrar antes, básicamente en el vídeo para preparar el treno. Perdonar por la trabada, pero es lo que hay porque me he dormido. Pero bueno, aún así yo creo que se nos va a dar bien. Vamos a formarlo por el que tenga menos colinas a por el que tenga más, a excepción de Jonathan Narváez, que evidentemente le vamos a proteger. Vale, pues el primero es Igor Arrieta, el corredor español. Vamos a poner aquí un cursor de esfuerzo al 86. Luego vamos a colocar 78, 79. Vale, pues 78 vamos a poner a Dandy. Fijaros cómo voy. Luego vamos a poner a Marc Soler porque tiene unos stats físicos muy buenos. Por eso le he puesto antes que básicamente... vamos, le he puesto después que a Dan Yates. Luego vamos a poner a Morgado. Bueno, Morgado y Jay Vine. Vale, vamos a poner primero a Jay Vine. Después vamos a colocar a Jan Christen. No, perdonad. A Morgado. No, primero a Jan Christen porque está peor de fuerzas. Ahí está. Morgado. Y Jonathan Narváez, que tiene un 0, pero podría ser un +1 realmente. Y bueno, ahí vemos a Igor Arrieta. También vemos al Bisma. Aquí en esta parte final de la subida de Montefiore de Asso, me gustaría hacer una última aceleración. Ya veis que lo está haciendo el propio Timo Klitsch. Vale, vamos a hacerlo nosotros. Con Igor. Vamos a ver si protege Michael Bert. Protege a Dan Yates. Bueno, me gustaría que protegieras a Narváez, pero bueno, me da igual ahora mismo. Aquí ya veis que está lloviendo. En la vida real ha caído alguna gotilla, pero no ha llovido muy serio, muy fuerte. Eso hay que decirlo. Y se agradece porque las carreteras al final pues eran... A ver, no eran malas, pero sí que se notaba que evidentemente son carreteras muy secundarias, como suele ser en el Giro. Vale, Igor Arrieta hay que sigue tirando. A ver, que realmente con el equipo que tenemos podemos tirar muy fuerte, ¿eh? Ya veis que 21 corredores aquí. Se ha dividido el grupo. Bien, no pasa nada. Ya os digo yo que esta etapa con el Movistar la ha hecho espectacular. Yo os recomiendo que veáis el vídeo. Y sí, se está dividiendo. Encima hoy lo estamos corriendo en esta serie en formato clásica. Vale, nos volvemos a juntar 55 corredores, pero como digo, no pasa nada, absolutamente. Ahí ahora mismo Timo Klitsch sigue acelerando. Vamos a ver ahí a Igor Arrieta apretarle al corredor español, ahí al 90. Timo Klitsch ya ha petado, ahora se pone Víctor Campenaers. Vale. Yo cuando llegue el kilómetro Red Bull quiero hacer una aceleración seria. Evidentemente a Michael Bert no le queda mucho. Vale, vamos a acelerar ya con Igor Arrieta en la pancarta de casi que queda 1 kilómetro para coronar el puerto de Monterrubiano. Aquí viene Félix Gal. Vale, no puede hacer la aceleración Igor. Vale, como me sobra gente, vamos a hacerla ahora con Adam Yates en los últimos metros de subida. Ahí está. Que bueno, si podemos decir que Igor vaya por agua, pues se lo agradezco bastante. Vale. Haya habido un lagazo bastante serio. Bueno, que voy a decirle que no ataque realmente a Adam porque quiero hacerlo en el kilómetro Red Bull. Bueno, en la parte antes del kilómetro Red Bull ya veis que hay una pendiente muy seria. Lo quiero hacer ahí. Vamos a ponerle un cursor de esfuerzo del 86. Voy a ir preparando a Marc Soler. A ver, es que aquí con el UAE evidentemente me van a sobrar corredores. No lo hemos hecho como va a ganar, vamos, como va a ganar la vía real, no lo podemos hacer porque esto lo estamos corriendo desde el pelotón. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Muro del Ferro, que bueno, estás en la subida previa, que como veis al final pica para arriba. Ahora hay una rampa interesante al 9%, pero yo donde quiero acelerar es el final. Vale, Igor Arrieta que reparte el agua, bien.
El UAE, bueno, el Bismarck sabéis que vuelve a tirar muy fuerte con Víctor Campenas. Me vale. Ahí está Silva muy bien. Que la vida real, si no me equivoco, ha quedado cuarto el corredor uruguayo. Vale, ahí está acelerando Barlemen. Que bueno, en esta parte que es un falso llano, Adam Yates, bueno, que ahora vuelve a apretar al 9%, que es donde quiero hacer la aceleración. La vamos a hacer ya. Ahí, en el muro final, por encima del 10%. Y que siga. Aquí sí que le tiene que dar continuidad el corredor británico. 22 corredores aquí. Y aquí no podemos parar, evidentemente. Igor Arrieta que se siga manteniendo lo que pueda. No pasa nada. Alan Yates que siga acelerando aquí en el kilómetro Red Bull. 22 corredores aquí. Y si no puede más con su alma, pues metemos a Mar. Ahí está. Sí. Perfecto. 45 corredores aquí. Evidentemente, hombre rápido en el sentido de un Jonathan Milan no va a aguantar ni de coña. Mira, pues estaba aguantando con Sony. Si antes lo digo, antes estaba, pero bueno, evidentemente ya ha cedido. Y ya no va a volver porque este ritmo no se va a parar. Esta parte a Javier Romo la perjudica bastante porque aquí, claro, es un terreno con tendencia descendente que le fastidia bastante. Vale, que siga tirando Mar Soler, bien. Ahí viene la subida de Capo d'Arco, que como digo, ha hecho una pequeña aceleración al principio Michael Berg, le ha seguido Legnesus, luego se ha puesto Narváez al principio y unos metros, ha pegado un pequeño acelerón, la aguanta Legnesus y luego ya en el siguiente, pues poco a poco le ha ido sacando más diferencia. Vale, vamos a darle el gel a Mark, y como digo, vamos a ir preparando ya al señor Jay Vine. También vamos a hacerlo con Jan Christen, con Morgado. A Mar no le va a quedar mucho, yo creo que se va a quedar antes de que empiece la subida a Capo d'Arco, que bueno, no está mal. Vale, le vamos a quitar ya. Michael Birk que pincha, ahora mismo no me importa cómo vaya el corredor danés, aunque en la vida real ha hecho un trabajo espectacular y así lo ha reconocido el propio Jonathan Narváez en la entrevista después de ganar, sumar su cuarta victoria en todas las ediciones de, bueno, de su cuarta victoria en el Giro de Italia. Vale, en la parte final es donde, vamos, donde veis aquí la rampa en negro, está atacando Michael Storer, ¿vale? Yo quiero hacer la aceleración ya, que ya veis que le seguía Vingar y Pelichari. Y ahora mismo es donde quiero hacer la aceleración con Jay Vine, que aquí viene el muro. Vamos a apartar a Jay Vine y vamos a seguir con Morgado. O sea, con Jan Christen. Vale, aquí paramos. 5 corredores aquí, bueno, 10 corredores. Viene Morgado, Jan Christen, Morgado, Bernal, Sobrero, Vingar, Félix Gal, Aldeoti. Bueno, ya somos más, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir poniendo un ritmo alto. Vamos a darle el gel ya a Jan Christen. Vamos a ir a Narváez. Vale, hay una aceleración ahí. Vamos a atacar con Morgado para controlar el ataque de Bernal, Vingar y Félix Gal. Vale. Ahora paramos. Ponemos el punto. Vamos a ver que Vingar ha cogido una diferencia de 15 segundos, lo que intentaba Eulalio en la vida real. No sé si nos va a dar para ganar, No sé si nos va a dar para ganar. 1 kilómetro. Ahí acelera Jonas. Vale, vamos a acelerar ya con Jonathan. Yo creo que no nos va a dar, pero vamos a quedar segundos 100%. No nos va a dar para ganar, pero bueno, aún así ha sido medianamente realista. Jonas Vingar gana, Jonathan Narváez segundo, que ya os digo yo que esta mañana con el Movistar he hecho aquí un chorreo, por eso os recomiendo que veáis el vídeo, por supuesto. Vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto a Jonas Vingar, que bueno, ha estado bien, pero evidentemente no se han jugado los hombres de la clasificación general. Vale, un por 8. Vamos a ver a Jonas Vingar. Luego, por ejemplo, Morgado octavo. A ver, claro, es que he quemado mucho el sprint y luego ha cogido mucha diferencia Jonas Vingar. Por eso, evidentemente, me ha ganado el corredor danés. Y bueno, el mejor equipo líder, el 3-1 el Red Bull, tercero el UAE. Y bueno, una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, sin un dislike. Y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!